Hola, buenas tardes. Bien, para mí es un gran placer poder dialogar con ustedes. Tengo 50 minutos, iba a empezar a las 4, pero a ver si lo logro hacer en 40 para que tengamos un poquito de diálogo. Bien, como muchos de ustedes saben, la disciplina que se encarga de estudiar cómo funcionan las ciencias en cualquier ángulo disciplinario se llama filosofía de la ciencia y también con otros matices se le conoce como epistemología. Un filósofo de la ciencia que fue fundamental, seminal para cómo entendemos las ciencias actualmente fue el estadounidense Thomas Kuhn, nacido en el año 62, de profesión físico, que escribió en el año 62, escribió, el original en inglés, él nace en el 30 y muchos, escribió un libro fundamental que se llama La estructura de las revoluciones científicas, está bastante bien traducido en el año 71 por el Fondo de Cultura Económica en los breviarios, y hay una reedición con una actualización bastante buena del año 12, de hace 2-3 años, unos 4 años. Revolución, en el significado usual que da el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia y Asociación de las Academias de la Lengua Española, da dos definiciones que nos van a servir en parte para hablar de cómo cambió la lingüística. Dice el Diccionario de la Lengua Española: revolución es un cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional. Y en una cuarta acepción dice: cambio rápido y profundo en cualquier cosa. Esta segunda acepción de cambio rápido y profundo es la que nos serviría para entender lo que Kuhn va a plantear como revoluciones y cómo va a evolucionar la lingüística. Para Kuhn, un momentito. Para Kuhn, una revolución es ciertamente un cambio profundo, pero no es necesariamente violento y es un concepto aplicable a cualquier quehacer disciplinario. Una revolución, para este científico norteamericano, es un cambio en las coordenadas de pensamiento, de experimentación, de métodos y de valoración de evidencias para resolver problemas con los que opera una comunidad en un momento dado. La ciencia, para Kuhn, es resolución de incógnitas y de problemas, cualquier tipo de ciencia, y emplea Kuhn el término paradigma para referirse a esas coordenadas mentales y metodológicas en las que una comunidad científica determinada trabaja. La ciencia, según Kuhn, tiene una dinámica de 4 fases, y eso es real, la lingüística o la sociología, cualquier ciencia. Dice, fase 1 es ciencia normal, que está trabajando bajo unas coordenadas metodológicas a las que llama paradigma. En la segunda fase es la detección de anomalías o problemas que no pueden ser resueltos satisfactoriamente bajo las coordenadas del paradigma, digamos, inicial o 1. Después, entrar en crisis, una fase de crisis. Y finalmente, resolución de la crisis con la creación de un nuevo paradigma. Hay que decir que la creación de nuevos paradigmas, según Kuhn, y esto sí me importa mucho para entrar ya directamente a la lingüística, se puede realizar la creación de paradigmas o sustitución de paradigmas, se puede realizar de 2 modos, de manera acumulativa o por pequeños ajustes, que sería el modo típico de las ciencias de las humanidades, la sociología, la literatura, requieren el conocimiento de lo que se ha dicho antes para poder matizar y seguir trabajando. Y habría ciencias de ruptura o paradigmas de ruptura o de quiebre no acumulativos, como piensen por ustedes las ingenierías o la medicina. Un ingeniero de petróleos no necesita saber cómo se extraía o cómo se hacían pozos petroleros o se detectaba zonas geológicas con hidrocarburos 20 años antes. Con que se sepa la técnica actual
y lo mismo un cirujano en medicina. Son disciplinas no acumulativas porque con que conozcan bien la técnica no tienen que saber el antecedente. Pues bien, con esta idea vamos a ver cuáles han sido los paradigmas que han trabajado o que han operado a lo largo del escaso tiempo que tiene la lingüística como disciplina científica. Por supuesto que hay reflexión lingüística desde siempre. La reflexión sobre la lengua es innata a los seres humanos y está Aristóteles desde la retórica, otras obras, está Platón con varios de sus diálogos, hay gramáticas especulativas, las que llaman gramáticas especulativas medievales, está el latinista Nebrija que escribió una famosísima gramática en español y otras muchas obras en latín. Está, bueno, Michaud, un francés del siglo XVII, que yo creo que es el primer hombre encargado de enseñar lengua para extranjeros, porque hacía gramáticas de español para enseñarle la lengua a franceses, a flamencos, etc. Pero la lingüística, como disciplina científica, en el sentido de Kuhn, de crear un paradigma, buscar solución de problemas, generarse una crisis y volver a crearse otro paradigma, es una disciplina muy, muy reciente, entendida, separada la lingüística de la cultura, de las ciencias sociales, de la historia, de la filología, de la psicología. Esa autonomía de la lingüística como disciplina científica es muy reciente. Y en su evolución hay que decir que es un tanto paradójica. Es, a mi modo de ver, o sea, en los 30 y muchos años, 40 que llevo trabajando en esto, es profundamente humanística y acumulativa, por supuesto, pero hay periodos de la lingüística que han sido por quiebre, por ruptura, por contraposición, como conversos, por contraposición con el paradigma imperante precedente. Con esto vamos a pasar directamente a los paradigmas de la lingüística. Yo creo que el primer paradigma, a ver, déjenme cómo funciona esto. El primer paradigma se crea a finales del siglo XVIII. A este hombre, a Sir William Jones, un inglés que anduvo de diplomático en la India, se le conoce como el padre de la lingüística moderna. En pleno periodo de Ilustración se da cuenta, o más bien redescubre, o más bien sobre todo difunde, porque había jesuitas trabajando ya y haciendo lo mismo que hacía Sir William Jones, difunde y se da cuenta de que el parecido entre ciertas lenguas se puede deber a un parentesco genético. Esto es un hecho fundamental para empezar la lingüística como una disciplina científica. Vean ustedes ahí que está el sánscrito y lo que se da cuenta Jones es que ciertas lenguas, por ejemplo, empiezan con P, sánscrito, latín, griego, pit, pater, pater, y luego las germánicas lo que hacen es una fricativa, fader, fater, o sea, hacen cambios como sistemáticos, pero el parecido es indudablemente, dice él, debe deberse a que son hijas de una misma familia, de un mismo tronco, y es el indoeuropeo o el protoindoeuropeo. A mediados del siglo XIX, yo creo que este hombre, August Schleicher, es el que motiva la creación de la disciplina lingüística como ciencia, pero por crítica y por contraposición. Les cuento muy brevemente. Es un hombre que vive, como ven ustedes por las fechas, en el mismo periodo del positivismo y de la biología, de la evolución del siglo XIX de Darwin, y sigue estudiando indoeuropeo y se le ocurre escribir una famosa fábula en indoeuropeo. Él cree que está escribiendo indoeuropeo y la escribe en indoeuropeo, una fábula con unas ovejas, hay una oveja, hay unos pastores, etc. Y entonces discípulos de él y gramáticos alemanes que están trabajando hacia los años 60, 70, se ríen hasta la saciedad de él y le dicen, ¿cómo
puedes saber que había ovejas, que había pastores, o sea, no podemos generar, es una reconstrucción de lengua, no es una lengua real, posiblemente la hablaron, no sabemos cuáles eran las circunstancias históricas, culturales en las que aquella posible lengua se habló, y entonces surge, a mi modo de ver, estos jóvenes gramáticos que critican profundamente a Schleicher son los neogramáticos, unos jóvenes con una actitud irreverente, debo decir. Hay un artículo programático de los neogramáticos de los años 78 que está repetido en dos lugares, uno en Osthoff y Bruchmann, dos alemanes, y otro en Ferner, que dice: los invitamos a salir de las tinieblas de la gramática antigua, así dice, estoy traduciendo grosso modo, los invitamos a salir de las tinieblas de la tradición gramatical y entrar a la luz prístina, así, luz prístina del nuevo método comparativo. Eso es un paradigma de quiebre totalmente. Bien, ¿cuáles son los hallazgos de los neogramáticos? Hicieron muchísimos hallazgos. Ellos son, a mi modo de ver, los verdaderos padres de la lingüística moderna, y estamos hablando de 150 años, porque es 1880, entre la década de los 70 y 80, cuando empiezan a producir artículos muy importantes y libros muy importantes. Miren, esto que ven aquí es, ellos establecen los conceptos, cómo se pronuncia, cómo se dice o cómo se escribe, más bien cómo se dice el concepto padre en tales lenguas, el concepto 5, y vean ustedes que hay una correspondencia sistemática. Para padre, el sánscrito, el latín y el griego tienen P, como ya lo habíamos visto, el inglés y el alemán tienen una fricativa, una fa, Vater, esto habría que verlo escrito con mayúscula, pero bueno, Y la palabra 5 tiene P, P, las mismas lenguas, y de vuelta una fricativa five, fünf en alemán. A eso lo llaman ellos correspondencias sistemáticas. Y esto, para poder establecer las correspondencias sistemáticas, proponen varios aspectos, postulan varios aspectos muy importantes. Uno es que el cambio de sonido es ciego. ¿Qué significa? Que puede evolucionar la palabra en su modo de ser pronunciada. Vea, perdón, ahí voy. Puede evolucionar la palabra y nos vamos a quedar con pater del latín, que a través de su acusativo patrem dio un cambio muy pequeño fonéticamente, que es padre, sin que tenga que cambiar el significado o cambiando el significado, es decir, el cambio de sonido es ciego porque es independiente del cambio de significado. ¿Por qué me quedo con esta palabra latina pater? Porque pater en latín no era el padre biológico. El padre biológico en latín, como ustedes probablemente sepan, era el genitor. Y el pater era el pater familias, el que cuidaba, me voy a permitir decir como el padrino, el que cuidaba socialmente de la educación del pequeño. Con el cristianismo hay un cambio profundo y el pater, familia, se convierte en padre biológico, y nadie anda por el mundo nadie que esté en sus cabales anda por el mundo presentando al progenitor, te presento a mi progenitor, pero es un cambio fundamental, importantísimo, que muestra la independencia del cambio de significado, del cambio de significante, de sonido. Y esta postulación de que el cambio de sonido es ciego está en la arbitrariedad del signo lingüístico, está radicada en la arbitrariedad del signo lingüístico y está formulada por los neogramáticos. Otro de los hallazgos de los neogramáticos es que para poder comparar, ellos llegaron a la conclusión de que lo que tenían que comparar no es cómo pronunciaba
cada latino o cada griego o cada inglés la palabra pater, pater o father, sino invariantes. Es decir, llegaron a descubrir la noción de fonema, de invariante, aunque no la hayan hecho explícita. Para poder comparar, hay que comparar con invariantes. No me importa cómo pronuncian father o vater en los distintos alemanes, o father los distintos ingleses, o pater los distintos griegos. Lo que tengo que comparar son los mismos sonidos en las mismas zonas, P's iniciales o D's, donde el latín, vean, donde el sánscrito tiene T intervocálica o entre sonorante, esto es equivalente a una casi vocal, el inglés tiene una sonora, esta tiene sordas, T, el alemán tiene T y el inglés lo que tiene es father, una sonora. Por lo tanto, los neogramáticos llegan a la conclusión de que hay que trabajar con invariantes y esa invariación es la unidad de fonema, de morfema que después el estructuralismo va a desarrollar. Otro de los postulados o de los hallazgos de los neogramáticos es que para poder comparar tienen que trabajar con un vocabulario básico. Dice, bueno, ¿de dónde vamos a partir? Y establecen un vocabulario básico que se le llama también vocabulario patrimonial u originario, que es aquel que no depende de desarrollo tecnológico. Es aquel que se supone que cualquier comunidad humana va a poder nombrar como árbol, sol, luna, parentescos muy básicos como madre, hijo, padre, pero comadre y compadre no serían vocabulario básico porque depende de un desarrollo social y cultural determinado. La palabra sofá, la palabra sillón no son vocabulario básico. Bueno, aquí les he puesto una muestra de 15 palabritas de vocabulario básico de lenguas romances, ahí tienen la fuente. Y lo que les quiero señalar es que los vocabularios básicos para lenguas con escritura, las indoeuropeas en general, son mucho más amplios porque permiten tener mayor certeza de qué eran conceptos primigenios y el vocabulario básico de las lenguas románicas anda como en 400 palabras, más bien conceptos, porque no son palabras, son conceptos, y en cambio el vocabulario básico de lenguas amerindias, que debo decir que hay toda una corriente de la lingüística paralela a los neogramáticos preocupada y estudiando lenguas indígenas como Franz Boas, como Gabelens, como Sapir, que estudian lenguas de América, lenguas de Asia también. Ellos, cuando trabajan con vocabularios básicos, no llegan a veces, por ejemplo, para lenguas otomangues, el vocabulario básico, que son muchas de las cuales se hablan en la zona donde México se angosta, en el estado de Oaxaca, no llegan a 100 conceptos, porque no tienen la certeza, no sabemos, o sea, hay mucha menos evidencia que para lenguas que han tenido desarrollos escriturales y que han tenido, y de las que tenemos literatura desde hace miles de años, como sería el caso de las itálicas. Muy bien, con este vocabulario básico, ellos también postulan algo interesantísimo, y es que las lenguas que están aisladas, que no se pueden comparar, son lenguas sin historia. Eso es fantástico, como el vasco o el purépecha. Son lenguas que no se sabe con quién están emparentadas, cómo llegaron a esa zona al norte de España o cómo llegaron a Michoacán, y son lenguas aisladas, no tienen historia, dice, son lenguas sin historia, eso lo dijo un neogramático por allá del año 1912-14, Antoine Meillet, y también dicen algo interesante, y es que el grado máximo de parentesco lo establecen dos hechos. Uno, que coincidan las lenguas en la misma irregularidad. O sea, si dos lenguas son irregulares en la misma zona, pensemos, todas las lenguas románicas y casi todas las indoeuropeas tienen el verbo ser y el verbo ir irregular. O sea, hay que aprenderse de memoria. Yo voy, tú vas, él va, fuimos, iremos,
Yo soy, tú eres, él es, hay que aprendérselo de memoria. Es una irregularidad coincidente, entonces dicen los neogramáticos, eso es de Hermann Paul, eso significa parentesco absoluto. La irregularidad da el parentesco. Y el otro hecho que dan los neogramáticos, me voy a ir anticipando a este hermoso árbol, es que el grado de parentesco, el parentesco lo dan las correspondencias sistemáticas, es decir, los parecidos, pero el grado de parentescos, si son hermanas, si son primas hermanas, si son hijas de la misma madre o son hermanastras, lo dan los cambios compartidos. Les voy a dar un ejemplo muy simple de portugués, castellano, español y catalán. Las tres son lenguas iberorrománicas porque están en la península ibérica, pero todos habrán oído que se puede decir en español estoy seguro que, estoy seguro de que, me doy cuenta que, me doy cuenta de que. Esa de, que es muy reciente, cuando digo muy reciente es de mediados del siglo XVI, empieza a aparecer por primera vez en los textos de Santa Teresa, mediados del XVI, esa introducción de solo la hicieron el portugués y el castellano. Por lo tanto, las dos lenguas más emparentadas de las iberorrománicas son el portugués y el castellano, efectivamente, y forman un tronco, una rama que es la Iberorromania occidental. Y el catalán siempre estuvo separado, para gusto de ellos, y bueno, la situación política nos dice que siempre estuvieron separados, siempre estuvo lingüísticamente separado del portugués. El portugués y el español comparten 80 y tantos % de vocabulario, si no fuera por un vocalismo muy distinto, comparten 60 y tantos % de sintaxis, y en cambio el catalán se separa de esas dos lenguas. Por lo tanto, volviendo a los neogramáticos, quien da el parentesco son las correspondencias, aquello en que se parece, y quien da el grado de parentesco son los cambios compartidos. Portugués y español hicieron un cambio compartido, hicieron otros muchos más, y entonces serían lenguas hermanas, pero carnales, verdaderamente, portugués y español, y en cambio el catalán pues es una lengua pues hermanastra de en las iberorrománicas. ¿Ok? Bien. Pasemos ahora, ¿cómo formularon ellos el parentesco de lenguas? Yo creo que este es los últimos dos grandes indoeuropeístas, Grankelidze e Ivanov. Este es el árbol que proponen de relaciones genéticas del indoeuropeo. El tronco, se le llama filum, y van naciendo, estas corresponden a la Europa oriental, estas corresponden a la Europa occidental, les dejo un minutito, y lo interesante es que cada una de las divergencias se supone o debe deberse a emigraciones de pobladores. O sea, y esta escisión es el mismo método de la biología, se llama cladogénesis, y debieron emigrar hacia Europa oriental. La profundidad histórica del indoeuropeo es unos 7.000 años, de 6.000 a 7.000 años, igual que la profundidad histórica del protoyuto-azteca. Y debieron emigrar 3, 4 grandes migraciones, vean aquí, hacia Europa oriental, hacia Europa más central y hacia Europa occidental. Está la zona turca, están las zonas célticas, está el tronco itálico aquí. Cada una de las escisiones de las ramas corresponde a emigraciones de seres humanos. Si un grupo de seres humanos sigue junto, no va a haber cambios profundos ni distinción de lenguas. Tienen que migrar a lugares distintos y dejarse de hablar como parientes enojados para que con los cientos y miles de años se produzcan lenguas diferenciadas. ¿Bien? Bueno, pues esta es una propuesta del año 91, yo no conozco una más reciente, que es el árbol de parentescos genéticos de las lenguas indoeuropeas. Pasemos ahora al tercer
paradigma. Se conoce, yo creo que todos lo conocemos, como el estructuralismo. Y a mi modo de ver, el gran aporte de ellos es la noción de sistema y de que las formas de una lengua están en interdependencia y que generan un sistema de hábitos compartido por una comunidad, y trabajan con varios postulados, pero yo creo que dos postulados de los estructuralistas fueron básicos. Bueno, los padres del estructuralismo, Ferdinand de Saussure. El año pasado se cumplieron 100 años del famoso curso de Ferdinand de Saussure, Jacobson, en la zona de Europa, Trubetskoy, o Bloomfield o Sapir en la zona de Estados Unidos. Los estructuralistas están absolutamente obsesionados por la búsqueda de reglas, de qué es sistemático. Se olvidan de las realizaciones individuales, se olvidan de cómo pronunciamos y cómo hablamos de maneras distintas, y están preocupados por lo que tenemos en común 470 millones de hispanohablantes o casi 500 de anglohablantes o 1000 y pico de hablantes de chino mandarín. Y además están preocupados, un postulado muy importante, es un gran hallazgo del estructuralismo, y por eso creo yo que es el gran tercer paradigma, es que las formas no valen por sí mismas, sino por sus relaciones en el sistema. Dice Saussure que la lengua es un sistema de interdependencias solidarias. Y aquí les puse un ejemplo de español y el siguiente va a ser de náhuatl. Vean, en América, ¿cómo es el sistema de tratamiento de respeto? Para lenguas amerindias se habla de sistemas honoríficos reverenciales, que serían grados de respeto, de cómo se tiene uno que dirigir a los oyentes. Mire, en América, a ver si logro encontrar esto. En América nos da lo mismo para la segunda de plural si es cercano o es de respeto. Nosotros decimos ustedes niños, ¿qué quieren de cenar? Ahorita prendo el horno. Y también podemos decir ustedes, auditorio, ¿qué quieren preguntar? O sea, no distinguimos, América no distingue para nada en el plural entre cercanía y respeto. Hay que hacerlo por otras vías pragmáticas, culturales, etc. España tiene un sistema de cercanía, que es vosotros, y tiene el de respeto, ustedes. Por lo tanto, aunque sea la misma palabra, el valor de ustedes en América no tiene nada que ver con el valor de ustedes en España. Eso es un hallazgo del estructuralismo, absolutamente. La forma vale no por lo que es, sino por las relaciones que contrae con las otras formas. Eso es lo que Saussure llamaba un sistema utusetian, donde todo está en interdependencia, en equilibrio. Y tienen aquí, vean, para las formas clíticas, el pronombre átono, nosotros tenemos me ves, me ven, me veis, o sea, nada más tenemos me, cambia el verbo, pero no tenemos ningún cambio de pronombre en posición de objeto directo, ningún cambio en la primera persona, y tampoco, si es de respeto, me da igual, sigue siendo me. Es decir, una conclusión un poco banal sería que para la lengua española el sistema honorífico reverencial no es importante. Vean ahora las formas honorífico reverenciales del náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Esto es cortesía, la fuente es Fernando Nava. Cada uno de los colores que yo le puse, la forma neutra es esta, la forma honorífica 1, que sería, pues no sé, como para dirigirme a mis alumnos de posgrado, la forma, vean que le van añadiendo morfemas, los rojitos.
Luego, además del rojito, le añaden otros, cuando es honorífico 2, vean, y cuando es honorífico 3, que sería como para referirse, querida Chonita, ¿a quién? Al chamán o al tlatoani del pueblo, no sé. No puedo poner ejemplos de políticos porque seguramente no usarían reverenciales 3, ni 2, ni 1. Pero para el mundo náhuatl, el sistema de reverenciales es fundamental. Por lo tanto, el me, todo se traduce como me. O sea, no hay modo humano en español de poder ni siquiera alcanzar el matiz de la traducción. Por eso dicen que la traductore, traditore, un traductor es un traidor. No hay modo posible de traducir eso. Y si esta lengua les parece exótica, exotiquísima, no, es impresionante, ¿no? Imagínense, reverenciales de grado 3, honoríficos de grado 3, donde van añadiendo morfemas, pues para el gran tlatoani, el gran chamán, o pues no sé, mi abuelo o mi bisabuelo. Yo realmente no sé, pero esto es el sistema de formas de tratamiento que tiene el náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Vean la complejidad. Y otra lengua famosa por reverenciales es el indonesio. Llega a tener hasta 32 formas. Por lo tanto, eso es un hallazgo del estructuralismo, saber que las formas no valen por sí mismas, sino por la relación que contraen dentro del sistema. Pasemos ahora al paradigma 4. Es el cuarto gran cambio de paradigma en el sentido de Kuhn, de las coordenadas mentales, metodológicas en las que se desarrolla una disciplina, corresponde a la gramática generativa, sin duda, cuyo fundador y alimentador por casi 50 años ha sido Noam Chomsky. Yo no hago gramática generativa porque cambio lingüístico prácticamente es imposible de ser analizado con las herramientas metodológicas de la generativa, pero reconozco que Chomsky ha sido uno de los grandes pensadores de la lingüística del siglo XX y que ha cambiado radicalmente la lingüística. Y el cambio de paradigma de los generativistas al estructuralismo, yo diría que es fundamentalmente por quiebre, porque es una ruptura de converso. Y no quiero saber nada de cómo lo hacen los otros y voy a hacer estas postulaciones yo como generativista. Muy bien. El primer requisito, se le llama gramática generativa, pero en realidad a lo largo de 50 años el propio Chomsky desarrolló 6 modelos, cada uno de los cuales a su vez es un paradigma, un pequeño paradigma dentro de la generativa. Ciertos postulados de la generativa, yo diría que lo que caracteriza a los generativistas frente a los estructuralistas es el requisito de explicitud total. ¿Qué significa eso? Igual que los otros estaban preocupados por las reglas, estos dicen sí, las reglas también, pero también las excepciones, los contraejemplos, los matices, porque poner excepciones y saber los contraejemplos y las excepciones me dice a mí hasta dónde llega la regla. Son los magos de los contraejemplos, son los magos para buscar el ejemplo fino, finísimo. Les traje aquí uno que da Chomsky, traducido al español, adaptado al español, pero lo da Chomsky en su segundo modelo, en el de Aspects. Miren, en una oración activa, si yo digo, todos los estudiantes de la UNAM leyeron un libro de Octavio Paz, ¿ustedes qué entienden? Que leyeron cualquier libro, cada uno pudo leer un título de Octavio Paz. Pero si yo lo pongo en pasiva, un libro de Octavio Paz fue leído por todos los estudiantes de la UNAM, quiere decir que todos leyeron el mismo libro. Eso es un hallazgo de la gramática generativa, los matices finísimos de los modos de ver las oraciones, las excepciones. También formulan hipótesis como si fuera en el sentido popperiano, voy a formular una hipótesis
a postular que algo tiene que suceder y lo tengo que falsar, es decir, poniéndole condiciones adversas, la hipótesis sigue cumpliéndose, entonces la hipótesis funciona. Eso lo dijo por primera vez Popper y después el filósofo de la ciencia de los generativistas es un rumano que se llama Lakatos, muy importante y con una claridad de escritura muy impresionante también. Algunos otros hallazgos o aportaciones importantes de este cuarto y gran paradigma que es la gramática generativa, que va de los años 55 hasta 2005, cuando Chomsky dejó de escribir. Luego hay corrientes, pero no tan claramente paradigmáticas. Otra de las grandes aportaciones de la gramática generativa es la postulación del carácter de recursividad de la lengua. ¿Cómo? ¿Ya no hay más? Ahí va, ya. ¿Qué significa para los generativistas, dicho así por Chomsky, la recursividad, recursion en inglés, productividad se le conoce también, se traduce a veces como productividad, es lo único que nos hace seres humanos porque es la esencia de la lengua, de la capacidad de hablar. Significa recursividad que somos capaces, los únicos homínidos superiores sobre el planeta Tierra somos nosotros, porque somos capaces de entender expresiones nunca antes oídas, de decir expresiones nunca antes dichas por nosotros mismos, pero usando unas cuantas herramientas básicas que recurren, que se repiten una y otra vez. Y les traje un ejemplo extremo o dos ejemplos extremos de recursividad. ¿Dónde está esto? A ver, permítanme. Aquí. El hijo de la comadre, del compadre, de la hermana, de la mamá de mi novia llegó ayer. Vean, nada más con D puedo hacer recursión de estructuras de incrustación nominal. Y lo que dice Chomsky es que para poder tener esta recursividad, el cerebro humano hace billones de conexiones neuronales en cada acto de habla. Evidentemente, estos son oraciones fabricadas porque en la vida normal no hay ningún oyente cuyas entendederas sobre la marcha entienda quién es el hijo de la comadre, del compadre, de la hermana, de la mamá de mi novia que llegó ayer. Eso es lo que dice Chomsky, no es un problema de competencia. Él distingue entre competencia, que es innata, es una capacidad biológica de los seres humanos, y la realización específica en un momento dado, que se le llama también performance. Y luego les puse un ejemplo de recursividad oracional. Con un solo que vean, se pueden hacer prácticamente al infinito oraciones. Dijo que pensaba que sería bueno que vieras que el asunto que te encargó que cuidaras, que va marchando bien. O sea, con una sola forma se repite una y otra vez oraciones subordinadas de objeto directo o de relativa en uno de los casos, y podemos hablar prácticamente al infinito. Ese rasgo de recursividad es lo que nos hace seres humanos. Hay muchos otros rasgos de lengua compartidos por homínidos superiores, pero este es el que nos hace seres humanos, según Chomsky y según otros biólogos en la línea de la gramática generativa. Este proceso cerebral de recursión, de recursividad, pone en funcionamiento millones de conexiones neuronales en cada pequeño acto de habla, y eso es impresionante, que con unas pocas herramientas, con unas pocas formas, acomodadas, ordenadas, puestas en las estructuras adecuadas, podemos comunicarnos al infinito. Otro de los hallazgos, y me voy a ir, una idea central, hay varias, pero una idea central de la gramática generativa de este cuarto paradigma, pues, es la hipótesis biolingüística sobre la naturaleza del lenguaje. El lenguaje y la lengua
es una capacidad biológica innata de los seres humanos que está en conexión con otras capacidades cognitivas, que está radicada en diversas partes del cerebro. Hoy sabemos que está radicada en muchas partes del cerebro y que la facultad de hablar y de socializar es fundamentalmente cortical. O sea, eso significa que somos muy jóvenes en el planeta como seres humanos. 200.000 años, 300.000 años, hablando, esa es la evidencia más profunda que tenemos, o la evidencia más antigua. Y en cambio, en la zona profunda del cerebro están otros hechos neuronales como el deseo de comer o como sentir calor o como sentir frío, pero es cortical totalmente, frontal fundamentalmente la socialización. Es decir, si se van a golpear la cabeza, cuídense la frente. Eso es un hallazgo de los biólogos generativistas, sin duda. O sea, esto es de hace 15, 20 años. Bien, un individuo cualquiera sin patología neuronal de nacimiento puede, con un estímulo empobrecido, eso dice Chomsky, puede hablar normalmente y dominar una lengua más o menos con el desarrollo cerebral por allá de la adolescencia. Y cuando digo estímulo empobrecido, imagínense las mamás o los abuelos, cómo le hablamos a nuestros hijos o nuestros nietos, esto que llaman baby talk. A ver, niño, no. Y a pesar de la madre y a pesar del abuelo, el chamaco a los 12 años habla bien. Eso es la base biológica del lenguaje y eso es una aportación del paradigma 4. De hecho, Chomsky en su primer modelo llegó a proponer que había un LAD, Language Acquisition Device, o sea, que había ciertas zonas que controlaban el lenguaje, después se desdijo y ahora creemos que está en conexiones múltiples y que está radicado fundamentalmente, que es cortical y también en las zonas de los temporales, lo cual significa que somos muy jóvenes en el planeta Tierra frente a otros homínidos superiores. Muy bien. El interés de la gramática generativa por cómo funciona el cerebro, eso es una de las grandes aportaciones sin duda, y por los universales lingüísticos, y voy a llegar al quinto paradigma, ha provocado que se haya puesto énfasis en oraciones especialmente complejas, lo que ellos llaman oraciones ambiguas, para mostrar cómo el cerebro es capaz de decodificar esas oraciones ambiguas. Y por todos los textos de la generativa hay oraciones de este tipo. Les traje unos en español. Todos se bebieron 2 litros de café. No sabemos si los 2 litros se repartieron entre todos ustedes y cada uno dio un sorbito, o cada uno de ustedes se bebió 2 litros de café. O otro ejemplo típico de la gramática generativa, que está en todas las lenguas románicas, es María, o Juan, se tomó la sopa caliente. No sabemos si caliente se refiere a la sopa o se refiere al estado anímico de ira o de deseo sexual de María o de Juan. Y entonces hay un gran desarrollo de análisis sobre estructuras ambiguas, porque en esas estructuras ambiguas el cerebro tiene que trabajar de otra manera que a diferencia de oraciones como Juan come peras. Bien, pasemos al último y quinto paradigma que yo me he permitido para esta charla llamarlo funcionalismo en general, que empieza en los años 80 y nos falta todavía la perspectiva histórica o la profundidad histórica para saber cuáles son los aportes, cuáles son ajustes de la gramática generativa y cuáles son quiebres respecto de la gramática generativa. Debo decir que muchos de los que iniciaron este funcionalismo son verdaderos conversos que se retiraron de la gramática generativa porque había olvidado la gramática generativa los hechos de cultura, los hechos de literatura, los hechos de filología, los hechos de la sociedad, y empezaron a trabajar en un modelo, en un paradigma, en el sentido de Kuhn, mucho más filológico, mucho más a la tradicional,
y son verdaderos conversos, tienen antes que vomitar serpientes contra Chomsky para después ya hacer el análisis adecuado. No voy a dar nombres, pero es típico de los funcionalistas de los años 80. Bien, ¿cuáles son 2, 3 postulados? Esto a lo mejor sale publicado en alguna parte está mínimamente está publicado ya. Miren, la primera idea importante de los funcionalistas es que no existe una sintaxis autónoma. Es decir, la esencial de que seamos seres sintagmáticos, que lo somos, porque tenemos sintaxis recursiva, no es la sintaxis misma, sino que la sintaxis está al servicio de la conceptualización de los contenidos. Somos seres porque conceptualizamos y ponemos los significados en forma de sintaxis. No es sintaxis porque sí. Eso es un aporte de los funcionalistas totalmente olvidado en parte por el estructuralismo, totalmente por la generativa, pero que estaba presente en la filología tradicional y que estuvo presente en los neogramáticos siempre. Un segundo aporte muy importante es un énfasis en la variación lingüística y en la diversidad de lenguas. Igual que los generativistas estaban preocupados por qué teníamos en común todos los seres humanos, los 7.000 millones de seres humanos que estamos en este planeta, los funcionalistas estamos, yo trabajo en ese marco, digámoslo así, en ese modelo, en ese paradigma, estamos preocupados o estamos más interesados por saber cuáles son las diferencias que hay en el conjunto de las poco más de 6.000 lenguas que se hablan en el mundo. El último inventario del Max Planck fue 6.104 lenguas de hace 2 años aproximadamente, agrupadas en 9 grandes familias. Como estos árboles que veíamos del indoeuropeo, 9 grandes, gigantescos árboles genéticos. Bien, está el funcionalismo mucho más preocupado por mostrar que la esencia de las lenguas es una constante transformación imperceptible, que el cambio lingüístico es tanto continuidad, eso no se había dicho antes, que la esencia de la lengua es la continuidad, somos seres rutinarios, históricos, porque repetimos rutinas y con un mínimo entrenamiento podemos entender un texto de hace 1000 años, como el poema de Miocid, y con un poco más de entrenamiento podemos entender un texto de hace 2000 años, como César. La guerra de las Galias, por ejemplo, se puede con un poco de entrenamiento se puede entender. Debo decirles también, lo iba a decir antes, pero lo digo de una vez, que es muy raro tener la lengua madre documentada. O sea, esto que creemos nosotros de que lo normal es tener la lengua madre documentada porque está en latín, con una transmisión textual muy compleja a través de los árabes, más sostenida en monasterios, etc. Eso es una rareza en las lenguas del mundo. Hay poquísimas lenguas madres documentadas. Pero el énfasis del funcionalismo es que la continuidad es esencial a las lenguas y en las continuidades viven las discontinuidades, las pequeñas transformaciones, los cambios. Hay un rescate del cambio lingüístico que permite entender cómo se van ajustando los sistemas y las comunidades lingüísticas. Hay un gran énfasis, estoy ya cerrando, en la historicidad de los seres humanos y un énfasis en que en esa historicidad es la que vehicula, la que cohesiona a las comunidades y nos hace partícipes de una identidad. Todos los seres humanos, eso no se había dicho así de claro antes, hemos recibido la lengua que empleamos como una herencia del pasado, parece una obviedad, pero se acaba de decir hace 20 años o 25, y somos herederos de un conjunto de hábitos, de rutinas y de patrones, y esa herencia
de hábitos es la que nos hace identidad y nos hace reírnos con los mismos chistes y participar de los mismos hechos de lengua y de las mismas anécdotas y de contar chistes y de contar fábulas y en una pequeña comunidad. Algo que ha hecho el funcionalismo, que no estaba hecho en ninguno de los otros 4 paradigmas anteriores, es un gran refinamiento de métodos cuantitativos y de comprobación estadística de la significatividad de las diferencias estructurales que hay entre lenguas. Es decir, prácticamente si queremos trabajar como lingüistas hoy en día, tomamos clases de estadística o nos buscamos a un buen estadígrafo a quien decirle, mira, estoy buscando esto y quiero saber si es significativo o no el cambio o la semejanza o sobre todo las diversidades y cambios que me estoy encontrando. Ese refinamiento estadístico y cuantitativo no existía hasta antes de los años 80. Y bueno, conclusiones. En resumen, y ya con esto acabamos, la historia de la lingüística como ciencia moderna es muy, muy joven, 150 años. Yo no creo que Sir William Jones es el padre de la lingüística oficialmente, pero son los neogramáticos, los verdaderos magos de la lingüística moderna. El paradigma 1 fue encontrar el descubrimiento de las relaciones genéticas de parentesco y la formulación de familia lingüística. El paradigma 2 son los neogramáticos, es la postulación de un método comparativo muy refinado y de invariantes y de la arbitrariedad del signo y de una serie de aspectos que ya hemos visto. El paradigma 3, muy importante, que dura desde los años 1915, 20, un poquito antes, hasta los años 60, 70, convive todavía con otros modelos, es el estructuralismo. Debo decir que muchos estructuralistas se formaron como neogramáticos. Es el caso de Saussure, que hizo una tesis doctoral sobre el vocalismo del indoeuropeo, o Bloomfield, que hizo una tesis doctoral sobre indogermánico. La noción de sistema es el hallazgo, creo yo, y la noción de que las unidades lingüísticas, como vieron con el ustedes o con la partícula me, y no vale por sí misma, sino por las relaciones que contrae en interdependencia solidaria con otras formas. El paradigma 4 es la gramática generativa, cuyos 3, si voy a rescatar sus 3 rasgos, sería el énfasis en la explicitud total, reglas y contraejemplos, el énfasis en los universales lingüísticos, porque hay una base biológica, y el gran énfasis de la interdisciplina con la neurobiología. Es muy importante y la recursividad, darnos el rasgo de qué nos hace humanos, esto que tienen en pantalla. Y finalmente estamos asistiendo, creo yo, a un 5º paradigma, que es el funcionalismo, que está volviendo a poner la lengua en una carne, en unas coordenadas históricas, filológicas, literarias, los géneros textuales, y haciendo énfasis en que la discontinuidad convive con la continuidad y es esencial al funcionamiento de cualquier comunidad lingüística. Y bueno, pues muchísimas gracias. ¿3 minutos? ¿Una pregunta o aquí nos digan sí o no? Bueno, parece ser que sí. 3 preguntas. Si son muy largas, las platicamos en el intervalo, ¿no? Sumamente corta. ¿Sigue siendo vigente Noam Chomsky con las oraciones nucleares, su sintagma nominal y su sintagma predicativo? Sí, pero esta idea de sintagma nominal y sintagma verbal o predicativo es del estructuralismo. Lo formuló explícitamente el maestro de Chomsky, Celi Harris, y eso viene desde el estructuralismo. Sí, sigue siendo válido. O sea,
Alrededor de un núcleo nominal se forma un sintagma nominal y alrededor de un verbo se forma un sintagma verbal, y hay sintagmas que son averbales, como al pan pan. O sea, hay predicaciones que son averbales, como al pan pan o al pan pan, porque no me acuerdo de ningún. Bien, entonces sí, totalmente. De hecho, yo creo que el estructuralismo convive con la gramática generativa, con el funcionalismo, en una convivencia no siempre bien avenida, pero estamos trabajando, hay gente que trabaja en diferentes modelos, y hay unas corrientes que se llaman minimalismo y optimalidad, que son derivadas de las generativas. Todas trabajan con esa idea de sintagma nominal, sintagma verbal, que atrás de eso está un universal, y es que todas las lenguas del mundo son capaces de estructurar su lengua, su sintaxis, con núcleos que pueden ser o no modificados, porque tan sintagma nominal, es decir, me gusta la mesa, un sintagma escueto, me gusta la mesa que me compraste, que me trajo el tío de la comadre de mi compadre de mi tío de mi papá. O sea, es igual de sintagma nominal. Sí, lo que no tenemos todavía es un inventario de cuáles son oraciones nucleares. Igual que si tenemos un inventario, cualquier hablante normal que se sube al camión le dicen ¿cuántos sonidos tiene el español? Y dirá 25, 26, que somos normalitos, porque las lenguas del mundo tienen, las que menos sonidos tienen, las que menos fonemas tienen son las polinesias, las de Hawái, que andan como en 14, 15 fonemas, y las que más tienen son lenguas caucásicas, algunas llegan a 70, 80 fonemas, entonces el español anda normalito, pero lo que no tenemos es un inventario de oraciones. Hay oraciones nucleares, lo sabemos, hay oraciones periféricas, pero no tenemos hecho el inventario. Yo ahorita le podría decir cuáles son nucleares y cuáles son periféricas, pero el inventario significa que va de aquí a aquí. Eso no está hecho porque la sintaxis es libre, es recursiva y puedo generar nuevas oraciones con tal de que me den un poco de creatividad o que yo traiga inspiración. Los autores literarios son los magos de la recursividad, ¿no? Y porque requiere también metaforización. Una última pregunta. He estado viendo mucho en el periódico de que dicen es la cabeza de la banda. La cabeza de la banda. Sí. La policía trabaja hombro a hombro. El problema lo está llevando con sus propias manos. El problema ya lo entendí que es de hábito lenguaje, del hábito de… Ok, pero ¿por qué se recurre mucho en ciertas cosas que estoy analizando? ¿Por qué se recurre siempre al cuerpo humano? Esa es mi duda. Porque mire, el cuerpo humano y el espacio son dos grandes dominios cognitivos para generar metaforización, porque las metáforas funcionan desde lo que es próximo hacia lo que es distante. El cuerpo humano es lo más próximo a nosotros y entonces decimos… échale un ojo a esto y evidentemente no nos sacamos el ojo y lo echamos, eso es una metáfora. Tiene buena mano para el mole, también es una metáfora porque no hay que hacer nada con la mano excepto hacer un mole, porque el cuerpo humano es esencial, somos seres egocéntricos, es un gran dominio de metaforización y el otro es el espacio. El espacio es un gran dominio de metaforización. Constantemente hacemos metáforas para el espacio, por ejemplo, la que usan todas las lenguas románicas y que usan otras muchas lenguas del mundo, que es decir voy a comer, voy a pensármelo, me tengo que parar para mostrarle la metáfora en acción. Se puede temporalizar el espacio porque invierto tiempo en desplazarme y llegar a la meta para comer con Juan. Eso lo hacen todas las lenguas del mundo, o al pie de la montaña o a pie de página. O sea, el cuerpo más el espacio son dos grandes dominios de metaforización. Yo creo que ya nos van a correr porque los historiadores nos están esperando y yo diría que para la siguiente seguimos platicando de lingüística. Gracias.